nuestra universidad es relevante en cuanto al estudio del español, pero no solo del español. Esto va acompañado, por ejemplo, de una meditación importante sobre la lingüística en general, las lenguas en general. El Brocense es precisamente uno de nuestros profesores que escribió un libro que ha sido de verdad importante para desarrollos actuales de la lingüística teórica. Estamos, por lo tanto, con que el español, el estudio del español, está amparado en el conocimiento de los mecanismos generales del lenguaje. Y claro, más recientemente, en el caso de las lenguas de España, nuestra universidad ha sido fundamental. En el año 1954, Antonio Tobar organizó, precisamente con motivo del centenario, un congreso importantísimo sobre la toponimia. Ese congreso es fundamental porque la toponimia es uno de los puntos de partida del conocimiento de los estratos más antiguos de nuestras lenguas. Y aquí con Antonio Tobar coinciden una serie de lingüistas importantes. El 54 es de verdad una etapa de plomo y nuestro rector Tobar se da cuenta de la importancia que tiene todo el acceso a estas lenguas. En el caso del euskera, reúne aquí a dos personas importantes, Luis Michelena. Luis Michelena acaba de terminar prácticamente su carrera. Es una persona que la ha empezado muy tarde, por motivos políticos, ha estado en la cárcel y con muchos problemas dentro de la cárcel, pero ha hecho trabajos fundamentales sobre el vasco. Sobre el vasco, los trabajos de Michelena son fundamentales. Y con él cuenta Antonio Tobar, con este joven filólogo, y cuenta también con Joan Corominas. Corominas es otra persona exiliada en este caso, con pasaporte estadounidense, que se reúne aquí con Tobar, que es de una ideología completamente distinta, con Michelena, que tiene una ideología parecida. Y estas personas están cocinando en aquel momento lo que se llama las bases del estudio científico de lenguas como el euskera y también del catalán, aunque el catalán llevaba ya un camino muy avanzado. Esta confluencia entre dos personas importantes en nuestra universidad tiene además una especie de apoyo en las publicaciones. Aquí se publica, por ejemplo, los materiales para una historia de la lengua vasca de Julio Caro Baroja, en aquellos tiempos. Y aquí se diseña lo que puede ser una actuación con respecto, por ejemplo, al indoeuropeo, al estudio de las lenguas que están en la península antes del latín. Es Tobar el que conduce esto. La relación de Corominas con esta universidad tiene dos ejes. Uno, el del hispanismo, y ahí está Manuel García Blanco, que es catedrático de Historia de la Lengua Española, que mantiene una relación importante con Corominas. Corominas es desde un tiempo, yo creo que el hispanista más importante, quien mejor ha estudiado el pasado del español. Precisamente en el exilio ha escrito su diccionario crítico etimológico, pero además tiene otra línea, que es Tobar, por la intención de Tobar de conocer las lenguas antiguas. Y Corominas escribe en el año 57 una carta a Tobar donde diseña cuál sería el estudio que había que hacer precisamente de la toponimia en el ámbito del español, con los mismos criterios que él ha empleado para estudiar la toponimia en catalán. Es decir, queda esa relación perfectamente establecida desde un punto de vista científico. Pero la cosa va más allá. Cuando Corominas, a principios de los 70, diseña un nuevo diccionario etimológico en el que no se conforma con el castellano, sino que quiere ir al gallego y al euskera, ahí utiliza una serie de materiales que ha trabajado él junto con Tobar, precisamente para el euskera.
materiales que, por ejemplo, Michelena no estimaba que fueran tan útiles, porque Michelena es un filólogo muy refinado en el campo del euskera y quiere tener mucho más cuidado precisamente con esos materiales. Pero es cuando entonces José Luis Pensado le proporciona a Corominas precisamente los materiales gallegos que hacen precisamente un contrapeso a muchas leyendas lexicográficas que existían sobre esa lengua. Figúrese usted que en esa situación Corominas está, no sé, sirviendo como centro de unos estudios sobre el euskera, sobre el gallego, naturalmente sobre el catalán y, por supuesto, sobre el castellano. No es, por lo tanto, decisivo como maestro de la universidad precisamente en la labor de Corominas, pero sí por la utilización que se hace en esta universidad de sus conocimientos. Y termino. El hecho es que desde entonces, desde los años 50, hay una enseñanza del catalán en nuestra universidad. Si Corominas es fundamental para el estudio del catalán, para un estudio concienzudo, científico del catalán, Corominas lo hace desde, naturalmente, en principio desde Cataluña, luego desde América y después desde sus publicaciones. No está implicado en esta universidad, por más que esté muy relacionado con ella. En cambio, Michelena es algo completamente distinto. Desde los años 56 viene todos los años a la Cátedra de Larramendi a explicar asuntos que tienen que ver con el euskera, pero con muchas otras cosas, con la tipología lingüística, con la historia de las lenguas, con la lingüística teórica, con la matemática y su importancia para la lingüística, es decir, un ámbito muy importante sobre las inscripciones ibéricas, etc. Un ámbito muy importante precisamente sobre las lenguas en general y, claro, está también sobre el euskera. Pero es que cuando Michelena, una vez que es capaz de, no sé, que se le acepta que no tiene antecedentes penales, y sí que los tenía, y toma, no sé, su puesto de catedrático de lingüística indoeuropea, aquí se diseñan, por ejemplo, todo el asunto de la uniformidad del euskera, el batúa. Y aquí, naturalmente, se ponen las bases del estudio científico del euskera. Michelena fue decisivo para esto y él enseñó aquí. Tuvo aquí sus discípulos suyos como Ivón Sarasola, que ha realizado precisamente el diccionario de Michelena en el caso del País Vasco, que es uno de los mejores diccionarios de España. Y aquí estuvo Joaquín Gorrochategui, que estudió con él, y aquí estuvieron muchos otros que luego fueron personas que enseñaron en el País Vasco. Pero es que Michelena, después de 10 años aproximadamente en nuestra universidad, tiene que irse al País Vasco a poner en marcha lo que hoy conocemos, algo así como Facultad de Filología. Michelena, por lo tanto, viene aquí con un bagaje importantísimo, sorprendente. Es decir, estoy hablando de personas que no tienen de verdad comparación. Quienes hemos sido amigos y discípulos de Michelena, de Corominas o de Pensado, de verdad que si no hemos adquirido un conocimiento de nuestras limitaciones es porque somos tontos. Es decir, un Michelena que vino formado, no se sabe cómo, porque subsistir fue de verdad un problema muy grande para él y estaba con una formación importantísima. Pues bien, ese Michelena aquí no solo enseñó, sino que aquí estuvo en lo que yo diría mostrando que era la persona adecuada para poner en marcha de verdad el estudio científico del euskera, lo cual no quiere decir que debamos caracterizarlo precisamente por esa importancia que tuvo para el euskera, porque a mi juicio Michelena fue uno de los lingüistas más importantes de Europa precisamente en el siglo XX, pero en todos los niveles. No solo por lo que podríamos llamar la historia de una lengua, por concebir cómo había que hacer esa historia, por idearla, por poner en marcha la filología sobre el euskera, por mostrar al principio los caminos que se debía seguir en el plano de la sintaxis, de la morfología.
por su aportación a la etimología, sino que también sus conocimientos de lingüística general hacen de él una persona importantísima. Y esta persona tiene que ver con nuestra universidad. Nuestra universidad la acogió y él dio lo mejor de su conocimiento a quienes estudiábamos en esta universidad. Llega aquí ya con posterioridad a Tovar, claro, con posterioridad al estudio que Corominas orienta precisamente en algunos congresos y discípulos suyos que tenía aquí, llega hacia los años 60 y tantos, 63, pero ya en otro ámbito distinto. De los 50 a los 60 esto ha cambiado y las posibilidades son distintas. Viene con una grandísima formación en filología románica, ha trabajado sobre todas esas lenguas, sus etimologías son decisivas, se incorporaron al Corominas, sin ninguna duda, pero él se metió en el mecanismo del estudio que se había hecho hasta el momento del gallego, a través del padre Sarmiento. Él edita y estudia las obras del padre Sarmiento, estudia los diccionarios que existían del gallego y va mostrando dónde hay fantasía, dónde hay certezas y va orientando la historia del gallego desde un punto de vista científico. No tengo la menor duda de que estamos con José Luis Pensado ante uno de los pilares más importantes del estudio del gallego, del estudio científico, donde se abandonan las leyendas y se enfrenta pues, con las etimologías, con el significado de sus palabras, con cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia, y esto se hace desde aquí. Y curiosamente se hace con una persona que enseñó a unas, no sé, generaciones cómo trabajar en filología con las lenguas románicas. Es decir, es un romanista del que sale precisamente el estudio importante del científico del gallego. Enseñaron algo que es fundamental. La ciencia, y la ciencia en humanidades, no es pura intuición. Es algo que se tiene que apoyar también en la lectura de toda la bibliografía, que tiene que acercarse sin ninguna duda a los textos, que desde luego no se debe uno confiar nunca a sus opiniones. Voy a poner un ejemplo. Recién licenciado, se organiza en la Facultad de Filología una especie de grupo que va a hablar de lo que está trabajando. Están ahí pues Fernando Lázaro, José Luis Pensado, Luis Michelena, y yo, joven licenciado, expongo, no me olvidaré, de una explicación de los plurales italianos. Me dieron tal palo que estuve durante un mes casi sin levantar cabeza. Pero eso, ¿qué importancia tiene? Pues que mis trabajos serán buenos, regulares o malos, pero mis trabajos tienen que estar sometidos a un esfuerzo enorme para que se hagan lo mejor posible. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera contado con esa primera bofetada? ¿Qué hubiera sido de mí? Me hubiera parecido que todo el monte era orégano y que se podía decir acá y allá lo que a uno se le ocurre. Enseñaron a trabajar de una manera rigurosa, sabiendo que nada se puede hacer sin esfuerzo. Enseñaron a sus discípulos a ser humildes. Mostraron que el genio no es algo accesible a todos, pero todos podemos aprovecharlos. Y yo tuve la enorme suerte de trabajar con Corominas, tuve la enorme suerte de ser amigo y discípulo de José Luis Pensado, tuve la buena suerte de ser amigo y discípulo de Luis Michelena. Es decir, esta universidad en la que uno pudo tener precisamente estos pilares para su trabajo muestra la importancia que tuvo esta universidad. No estoy hablando de un maestro, y junto a estos maestros hay muchos otros que influyeron también en mí, pero esto muestra la enorme importancia que en los años de plomo tuvo precisamente esta universidad. En parte porque hubo personas lúcidas, como Antonio Tovar, sin ninguna duda, y en parte también por una casualidad que yo creo que también
es importante decir que ha existido. Esta universidad tiene ahora, en el ámbito de la filología románica, yo creo que es la universidad más importante de este país, por los profesores que están ahí, en el ámbito del español, tanto en la sintaxis, como en la morfología, como en la etimología, como en la historia de la lengua. Existen, yo creo que una serie de profesores que están mostrando que se trabaja en serio. Pero es que esta universidad se ha adherido a nuevas formas de entender la lengua, como la sociolingüística, donde hay personas relevantes, como la pragmática. Quieramos o no, aunque no hubiéramos querido, aunque hubiéramos optado por ser comodones, esta universidad tiene una serie de personas que, además de su mérito, además de su entusiasmo por la lengua, tienen que agradecer mucho precisamente el marco científico que les han procurado sus profesores, los profesores de sus profesores, los profesores de los profesores de sus profesores. Una universidad es, por lo tanto, en el fondo ya una especie de molde en el que, se quiera o no se quiera, no hay más remedio que ir adelante. Y esta universidad, yo creo que sí que ha sabido aprovechar el legado científico de una persona como Corominas, de una persona como Michelena, de una persona como Pensado. Esta universidad ha sabido estar por encima de todos los, vaya a decir la palabra a propósito, líos políticos. Y yo creo que ha servido también de referente hacia una manera de enfrentarse a la realidad con ponderación, con conocimientos, con conocimientos. La Universidad de Salamanca es una de las tareas que yo creo que emprendió en tiempos y es una de las tareas que tiene que continuar realizando. Antonio Tobar organizó aquí, con motivo del centenario anterior, una serie de congresos conducentes precisamente a desarmar el enfrentamiento entre las lenguas, la lucha de lenguas, que es un título de un libro de Tobar en la península ibérica. Él intentó desarmarlo, y bueno, de algo sirvió en aquel momento. Lo que esté pasando en la realidad del país, desde luego, es absolutamente ajeno a la manera de trabajar que tenemos en la universidad. Y la universidad, yo creo que lleva el buen camino, y ese camino puede servir en el fondo, en el futuro, para que realmente nuestra política lingüística sea la política que necesita este país.